Hola amigos de Contexto. Señores, esta semana es exactamente el 20 de enero. Se celebra en Estados Unidos el día de Martin Luther King. Es una figura muy recordada todavía en estos tiempos, es una figura presente. Toda esa parte de Estados Unidos lo recuerda mucho, y digo esa parte porque donde vivió, ¿verdad? En Atlanta, en Memphis, donde murió, y todo Estados Unidos lo recuerda mucho, y así el mundo. Martin Luther King es una persona muy recordada en el mundo, no solamente allá. Hemos invitado en esta ocasión a José Gómez Cerda, quien tiene un libro escrito sobre ideas políticas. En este libro él dedica un capítulo al estudio tanto de Martin Luther King, de Nelson Mandela y de Nelson Mandela y de Mahatma Gandhi. Y lo menciono porque también Martin Luther King se inspiró mucho en las ideas de Mahatma Gandhi y la no violencia. Fue parte importante de su prédica en Estados Unidos en esta época. Nació en el 29, murió muy joven, asesinado en Memphis por toda su lucha, y recibió, hay que destacar, el premio Nobel en 1964. Es importante este premio Nobel en esta época donde él hizo toda su lucha, donde todavía había muchísima xenofobia contra los negros, y de hecho vamos a decir... Más que xenofobia, racismo. Sí, racismo. Porque no es una nación distinta. Sí, es verdad. Era dentro de los mismos Estados Unidos, sí, donde los negros no se les permitía incluso sentarse en los autobuses ni en los trenes con los blancos, ni utilizar los mismos baños, ni en los restaurantes, y justamente su lucha se vio, bueno, impulsada por este capítulo donde una negra no cedió su silla en un autobús a un hombre blanco que lo pidió, y fue arrestada y encarcelada por esto en Alabama, la señora Park. Y ahí fue que él tomó pues sus primeras acciones en Alabama, donde era pastor evangélico, y comenzó su lucha en este momento. Vamos a escuchar en este programa a José Gómez Cerda hablando de Martin Luther King y también de la evolución de las ideas políticas a partir de una figura como esta. José, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Mónica y Julio. Entonces, hay un buen tema que, por más que uno lo piensa, es difícil entenderlo. En los Estados Unidos, en la colonia, en el siglo XIX, se desarrolló el norte industrial, el sur, con plantaciones en base a trabajo esclavo. Se dividió de forma dramática en el 1860, y eso trajo como consecuencia la creación de la Confederación de los Estados de América, el sur, frente a la Unión Americana, que era los Estados Unidos de América, y una guerra civil terrible, una guerra civil que costó casi 1 millón de muertos, en la que era interesante que el tema era la esclavitud. La abolición se hizo casi terminando la guerra civil, la hizo Lincoln, con la oposición de muchos dentro de su propio bando, pero se hizo la abolición, se derrotó al sur, se ocupó militarmente el sur. Hay todo un periodo de la posguerra civil que se llama la ocupación, o la reconstrucción, perdón, en los Estados Unidos. Y se hicieron acciones como repartición de tierra, como aceptación de los negros en las elecciones para votar, en el sur y en el norte. Sin embargo, 100 años después, en 1963, hay un movimiento en donde se intenta recuperar el derecho al voto. Y como
aquellos derechos que fueron ganados en una guerra civil muy cruenta, como que habían sido revertidos. ¿Qué fue lo que pasó en los Estados Unidos? Que después de la guerra civil y después del periodo de la reconstrucción en el sur con el ejército del norte de la Unión, los derechos adquiridos por los negros fueron revertidos. Sí. ¿Cómo fue que eso operó? Bueno, todo ese proceso se dio, pero en el sur quedó la cosa casi igual. Y Martin Luther King se distingue fundamentalmente por rescatar esos derechos que Lincoln había propiciado para todos los Estados Unidos. Sí, pero básicamente donde había esclavitud era en el sur. Se quedó siempre igual. La lucha de Martin Luther King era contra la situación de racismo que existió todavía en esa década, digamos, del 50, 60, por la segregación social o racial y la discriminación que pasaba en esos sitios. Martin Luther King, hay que saber que de todos los próceres o líderes norteamericanos, el único que tiene un día que se le dedica es a él. No hay el día de Lincoln, no hay el día de Kennedy, no hay el día de otro personaje. Además de ese, el día de Colón. Entonces, Columbus Day. Entonces, pero días festivos, no laborables. Sí. No laborables, Columbus Day. Y eso, ¿por qué reconocer a un líder negro en toda una nación potentosa que ha tenido muchos líderes? Martin Luther King nació el 16 de marzo de 1929. Quiere decir, si estuviera vivo, tuviera ahora 91 años. Sí. Y nació en Georgia, Atlanta. Él fue ministro de la Iglesia Baptista, o Bautista como nosotros llamamos en español. En 1951 se graduó en el seminario en Boston. Estudió en una iglesia evangélica, digamos, protestante, como nosotros llamamos, baptista. Martin Luther King, hay un personaje en los Estados Unidos muy importante que se llama David Thoreau. Thoreau fue un individuo que se opuso cuando los Estados Unidos lanzaron un decreto, digamos, una ley, para obligar a que todos los norteamericanos pagaran un impuesto para la guerra frente a México. Entonces Thoreau se opuso, pero Thoreau escribió un tratado que se llama La Desobediencia Civil. Y ese trabajo de Thoreau sirvió no solamente a Martin Luther King, sino a Mahatma Gandhi y a León Tolstoy, que fueron tres rebeldes sobre el sistema imperante y que actuaron con la desobediencia civil y lo que llamamos algunos la no violencia activa. O sea, no es solamente la no violencia, pero sino activa. Y ese fue el recurso, el método principal que utilizó Martin Luther King. ¿Cuál es la diferencia de la no violencia y la no violencia activa, José? Bueno, tú puedes ser no violento, pero pasiva. Quiere decir, tú estás en contra del sistema, claro, pero no te mueves. Sí, okay. Pero activa quiere decir, no es solamente hacer las decir, cosas, pero no sin estoy de acuerdo, sino yo activamente me movilizo, hago manifestaciones, hago protestas. Y eso fue lo que dio vida al pensamiento de Martin Luther King. En 1954 él fue pastor de Alabama, Martin Luther King, y él luchó contra la segregación, lo que llamamos discriminación racial. Entonces esa fue su lucha fundamental. Martin Luther King viajó a la India para conocer la obra de Mahatma Gandhi, porque era un enamorado de la política, como Mahatma Gandhi, un hombre, digamos, indefenso, sin armas, pudo lograr, casi desnudo, vestida casi desnudo. Sí. Él se presentó una vez al rey y le dijeron, ¿y por qué usted viene vestido así frente a un rey? Él dijo, el rey se viste por los dos. Quiere decir que él no tenía la paciencia de tener todos los rigores, protocolos, de todo eso. Martin Luther King quedó enamorado del pensamiento y de la acción de Mahatma Gandhi. Y digamos, fue un discípulo, y él fue a la India
no solamente para leer un libro de Mahatma Gandhi, sino conocer, de hecho, con las personas que habían acompañado a Mahatma Gandhi en su lucha, que fue una lucha frente al ejército más poderoso que existía en esa época. Sí, es increíble las batallas que ganó. Británico. Y Mahatma Gandhi fue desarmado prácticamente. Entonces Martin Luther King se entusiasmó sobre eso y utilizó lo que llamamos la no violencia o la insubordinación. Y la India, como todos sabemos, conquistó su independencia con el liderato de Mahatma Gandhi. El 1 de diciembre de 1955 pasó lo que mencionó Mónica al principio. ¿Qué día? El 1 de diciembre de 1955. Rosa Parks era una negra que iba de su trabajo a su casa en un autobús. Y vino un blanco y le dijo que le diera, era normal que le diera su asiento. Ella se negó y eso hizo que la arrestaran, que la multaran, pero comenzó un movimiento en los Estados Unidos encabezado por Martin Luther King. Ellos duraron 381 días caminando a pie para no montarse en ningún autobús. Un boicot, más de un año duraron. Y iban a pie a su trabajo, iban a pie a su escuela. Ese era el famoso incidente en el puente de Selma. No. Un puente que ellos iban... no, era una manifestación esa. Bueno. Sí. Y esa posición de Rosa Parks fue que movilizó a los negros en esa ciudad para negarse a montarse en los autobuses. Y duró más de un año, en la cual fue un gran sacrificio, aunque no era una ciudad, digamos, como son ahora las grandes ciudades, pero era una ciudad grande. Y tenían ellos que ir a pie. Y durar más de un año en eso. Y eso fortaleció. En ese momento era la segregación, como tú explicaste al principio. Nosotros aquí en República Dominicana conocemos parte de eso, especialmente por los peloteros dominicanos que jugaban, que eran los primeros que fueron a jugar y que sufrieron esa situación de que los otros iban en una guagua, él tenía que ir en otro, iban a un hotel, tenía que ir en otro, iban a un vestimento, tenían que ir a otro. Digo, los peloteros que han mencionado. O sea que ya uno no piensa que ellos tuvieron que pasar todo esto. Bueno, sí, claro, y pasaron los primeros. En los 50 y los 60 tenían cuando estaba Marichal, por ejemplo, cuando iban peloteros. a un sitio, Sí. habían baños de negro y baños de blanco. Sí. En los estadios había baños de negro y baños de blanco. Pero todavía que tengan que ir en un autobús distinto. Distinto, y Es hoteles fuerte. distintos y restaurantes distintos. Marichal, por ejemplo, él ha Hay contado una que era película. de los peloteros dominicanos de esa época. Wow. Y ellos han relatado cómo era que lo trataban. Hay una película excelente que se llama The Green Book, que es un libro que existía para los lugares que podían alojarse los negros Wow. en el sur. Dios mío. En el sur. Y es de un pianista negro que lo contrata en el sur y él va, pero él tenía que ir leyendo dónde podían quedarse. Entonces el chofer era blanco. Dios mío. Así era. Qué inconveniente. Bueno, este boicot, las manifestaciones que se hicieron, motivó que el líder, el portavoz, era Martin Luther King. ¿Y qué dijo Martin Luther King? Martin Luther King dice, hemos tolerado durante mucho tiempo esta situación y los blancos creen que nosotros estamos de acuerdo y nosotros no estamos de acuerdo. Claro. Y de ahora en adelante nosotros vamos a luchar y vamos a hacer manifestaciones, vamos a hacer boicot y todo eso. Sí, porque Eso- todo es un status quo que si no se rompe, todo el mundo cree que todo está bien. Sí, porque ellos Y creían es que lo estaban abusivo. haciendo bien. Esa es la cosa. Y se formó una conferencia de líderes cristianos del sur, especialmente protestantes, igual que Martin Luther King, que era bautista, pero habían otras tendencias religiosas también que lo acompañaban y que estaban de acuerdo con la lucha contra la segregación. En 1959, él abandonó Montgomery y se fue para Atlanta y encabezó un movimiento de protesta y de boicot y de manifestaciones contra los temas de la segregación racial, especialmente. En esa época habían diferentes grupos de negros. Por ejemplo, había grupos, la Pantera Negra, el Black Power, estaba Malcolm X,
de todos esos grupos eran violentos. Quiere decir que la lucha de ellos era con la violencia. El único pacífico era Martin Luther King. O sea, Malcolm X lo mataron, la Pantera Negra, tú recuerdas, en los Juegos Olímpicos del 68 en México, cuando ganaron, que alzaron su brazo, y dijeron el puño, decían Black Power, Panteras Negras, y ellos tenían mucha fuerza. Pero Black Panther era un partido. ¿Cómo? Sí, pero eran grupos violentos. Era un partido que se llama así. Sí. Black Panthers Party. Sí, bueno, pero eran violentos, quiere decir, su lucha de ellos eran, y habían, digamos, líderes musulmanes que convirtieron a muchos negros, en la cual, por ejemplo, Mohamed Ali se cambió su nombre, se puso un nombre, y otros más. Se llamaba Cassius Clay. Cassius Clay, pero se llamó llamó Mohamed Ali porque se convirtió al Islam. Después que, bueno, y convirtieron a muchos líderes de eso, violentos. Que lo convirtió fue Malcolm X. Bueno, sí. Que era muy amigo de él, sí. Sí. Y fue con quien viajó a África y a la Meca. Bueno, en 1960 Martin Luther King encabezó varias manifestaciones. Hay que saber que él estuvo decenas de veces preso y multado, pero la multa no era importante, sino un líder de esa naturaleza, el encarcelamiento. Claro. Y él tuvo un aliado, Kennedy, John F. Kennedy, cuando era candidato, luchó por él, a favor de él, y su hermano, que después cuando fue procurador de la justicia, cuando enviaron, el gobernador de Atlanta se oponía a todo lo que fuera segregación, se oponía a todo lo que fuera acción de los negros, y Kennedy tuvo que intervenir siendo presidente para defender a Martin Luther King. ¿Ya siendo presidente? Lo defendió primero cuando era candidato, y luego, cuando lo encarcelaron varias veces, y después cuando era pero presidente. Pero la ley de derechos civiles no la sometió Kennedy, la sometió Johnson. ¿La ley de derechos civiles? Bueno, pero ¿quién lo defendió a Martin Luther King? Pero todavía sí, pero lo que quería Martin Luther King era que se aprobara la ley de derechos civiles. Cuando habían, por ejemplo, estudiantes negros que no lo permitían entrar a las universidades, que el gobernador se opuso a que los negros entraran a las universidades, a la fuerza, Kennedy mandó militares para proteger a los negros que entraron por primera vez a universidad. Pero no sometió la ley de derechos civiles. ¿Sabes qué? Sometió la fuerza para que los negros pudieran entrar. Sí, fue un paso, fue un primer paso. Eso fue contra de los Kennedy. Vámonos a la pausa, José, y volvemos en el próximo segmento. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Oh, no, not at all. The question of segregation, the whole civil rights movement. The heat of oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Dr. King, in some areas there will be an easing of demonstrations where there is. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. Bueno, ahí veíamos un resumen de lo que ha puesto don José sobre el año en que nació, la vida que tuvo, su evolución como líder político, porque el movimiento de los derechos civiles no fue un movimiento religioso, fue un movimiento político. Que tenía como objetivo la igualdad plena ante la ley de todas las personas de cualquier raza, en particular en este caso los negros, descendientes de los esclavos o afroamericanos, como le llaman, y la población blanca. En Estados Unidos se ha avanzado mucho en esto, muchísimo. Pero no se ha avanzado en su totalidad. Todavía hay barrios de negros, hay una desigualdad del ingreso enorme en los Estados Unidos. Recientemente veía en Netflix un reportaje sobre la desigualdad del ingreso entre las familias. El promedio de ingreso de las familias negras es $17,000 al año. Y el promedio de ingreso de la familia blanca es $160,000. Wow, pero influye mucho la educación. Bueno, todo, claro. Todo, porque la pobreza está en los negros, la mala educación está en los negros, sí. La marginalidad y los guetos es en los negros. Entonces, eso es algo que si no hay políticas activas, claro, como se hizo después del movimiento de los derechos civiles, que se crearon cuotas en las universidades, después Reagan las eliminó, decía que eso no servía para nada, pero si no hubiera habido esa promoción, mucho peor. Esta pequeña clase media afroamericana que hay en los Estados Unidos no existiría. No existiría. Sí. ¿Cuáles son los instrumentos de ascenso? Bueno, el gobierno federal. Ahora, después de eliminar la segregación, que fue lo primero que se eliminó en el 47 en las Fuerzas Armadas, y los deportes. Los deportes donde ellos tienen unas características que lo hacen sobresaliente a los negros, en baloncesto, en béisbol, en fútbol americano, en boxeo, etcétera. Hubo un presidente, el anterior, un presidente, diríamos, de origen africano, porque su papá era de Nigeria, sí. Y la mamá era una americana blanca, es decir, él era lo que aquí le llamamos mulato, pero para los americanos es un negro. Que hizo cosas importantes en el terreno de mejorar los servicios de salud, aunque no todo lo que se podría hacer. El Affordable Care Act, que se llamaba Obamacare. Pero todavía en los Estados Unidos se necesita, diríamos, avanzar en el racismo mental que hay, y sobre todo en los pequeños pueblos, que son los más difíciles. No en las comunidades urbanas ya está casi superado totalmente. Julio, pero no solamente es contra los negros, en esas comunidades... Contra los que no son blancos. Exacto, hay contra los no igual. No igual, exacto. Los no blancos. Porque no latino, es lo igual a ellos. Latino puede ser blanco. Claro, con y los ojos azules. Igual. Y habla español y tiene... Eso es lo que te digo. Ya, esos son hispanics. Por eso. Ahora entonces, dijeron que Antonio Bandera... que va era a el único colored, como dicen ellos, de color, sí. Que fue el único al que estaba postulado a Oscar,
los españoles se pusieron rabiosos, porque digo, yo por ustedes son prietos, todos de origen marroquí, Sí. no sé qué. Julio, ese video que tú pasaste, ese discurso que dijo Martin Luther King frente a 250,000 personas, En el mall de es Washington. quizá uno de las piezas Bueno, aquí oratorias. yo tengo uno que dice el mejor discurso de la historia. Bueno, es Es el un poco mejor más largo. discurso de la historia. El discurso que hizo Martin Luther King frente a 250,000 personas, en la cual yo tengo un sueño, en la cual él soñaba muchas cosas que están pasando ahora. Sí. Que en breve tiempo se han cumplido, digamos breve tiempo, Respecto a lo anterior, claro. en la anterior. Y ese es el discurso político más contundente que ha existido para mí en política. Porque él no era de un partido político, No. pero era político. Claro. Quiere decir, su lucha era para cosas Por políticas. los derechos humanos y los derechos civiles. Sí. Y ese Tengo un sueño es una pieza oratoria, no por la voz de quien lo dijo, sino por el Además, contenido. tenía una Era un voz. buen, Sí. buen Gran orador. y era más contenido. Después de Martin Luther King, o sea, la lucha de Martin Luther King, ¿cuáles han sido los frutos? Primero fue la abolición del impuesto de impedimento de empadronamiento o censo Para votar. que se había hecho para que votaran los negros. ¿Cómo era que se hacía antes? Era que se hacía un empadronamiento o un censo y se decía los que iban a votar. Y los que eran negros no votaban. Dios mío. Solamente votaban los que calificaban, los que eran blancos. Y él logró que se aboliera eso, y a partir de eso, en el sur especialmente, los negros tienen el Mire, mismo derecho al voto. Yo tengo un que- dato aquí. Bueno, Dice, un buen ejemplo de la situación en Alabama era el condado de Dallas. Allí, a pesar de que el 57% de la población era negra, solo 130 afroamericanos, menos del 1% del total de personas registradas, estaba legalmente registrado para votar. por eso, porque había una comisión. Y ese censo te decían quién podía votar y quién no. Y los que eran negros no podían votar. Y quizás ponían El esos otro 100 y éxito pico. fue la aprobación del Acta de Derechos Civiles, que antes prohibía, o sea, que prohibía la discriminación racial en el trabajo y en la educación. Hay que saber que en la educación, la lucha que tuvieron en la época de Martin Luther King fue grande, porque los negros no podían ir a las universidades, y las universidades eran de blancos. No había una universidad de negros. Entonces los negros, para estudiar, entonces tenían limitaciones para poder hacerse, tanto en el mundo de la educación como en el mundo del trabajo. Y estamos hablando de una época relativamente reciente. Ya el video lo explicó. En 1964, Martin Luther King fue ganador del Premio Nobel de la Paz. Y quiere decir que un hombre que está luchando en la segregación, que lo pongan Premio Nobel de la Paz por encima de presidentes y de todo eso, es una cosa grande. Ahora, otra de las luchas que hizo Martin King fue sobre la guerra de Vietnam. Él y su grupo estuvieron radicalmente opuestos a que los Estados Unidos entraran en una guerra con Vietnam. Y por eso la arrestaron varias veces, porque hicieron manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Ustedes recuerdan que Muhammad Ali, o sea, era un boxeador famoso, que él se opuso también y fue multado. Ese también fue el mejor de la historia. en El boxeo. mejor en boxeo, sí. La guerra de Vietnam, entonces Martin Luther King jugó un papel muy importante y se movilizó en todos los Estados Unidos para un movimiento contra que los Estados Unidos pelearan contra Vietnam. Y era un grupo muy reducido que había, porque todos querían la guerra, la manifestación. El 4 de abril fue asesinado, de 1968, en Memphis, Tennessee. Desde esa época, Martin Luther King pasó Una cosa, como muchas cosas en los Estados Unidos nunca se supo quién fue. Bueno, declararon Se al declararon, señor, sí, había Lo que pasa es pero que no una supo persona quién estaba que detrás. lo Exacto, condenaron no se a supo. 99 años Sí. de prisión, el supuesto asesino, pero Sí. En los Estados Unidos hay asesinatos que todavía, el asesinato Bueno, de el de Kennedy Kennedy. Sí, no ha claro. estado muy claro. El de su hermano sí fue claro quién, porque lo vieron ahí. Pero en esa época pasaron los asesinatos de Kennedy, de su hermano,
de Martin Luther King, en la cual se supone que hay una mano muy poderosa en los Estados Unidos sobre eso, porque no hay coincidencia de que 3 líderes, digamos, hablando históricamente, en el mismo tiempo casi lo mataron, a los 3. Y a Malcolm X también. Y a Malcolm X también, y otros más líderes negros también. Y quiere decir que en la historia política de la desobediencia civil, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela son 3 personajes que actuaron en una lucha. La muerte de Mahatma Gandhi fue una muerte, digamos, tonta, en el sentido de que no había motivo suficiente. Bueno, era usted sabe, cuando la India se independizó, el gran dilema fue si se hacían un Estado musulmán o no. Sí. Bueno, ahí nació Pakistán. Que al final, que salió Pakistán, sí. La cosa más absurda, Pakistán del oeste y Pakistán del este, que ahora es Bangladesh. Bueno, y era un militante musulmán que lo asesinó. Bueno, ¿y qué pasó? Mahatma Gandhi quedó decepcionado, porque después de una lucha tan grande frente a Inglaterra, entonces que se dividieran en ese momento, inclusive el día que se declaró la independencia de la India, él no asistió, porque él estaba inconforme de que todo lo que se había luchado por cuestiones de religión, sí. Porque Mahatma Gandhi, tenía su religión hindú, pero era un individuo con mucho respeto al cristianismo, a los musulmanes, a todas las religiones, porque él no fue un individuo sectario en el sentido de esto. Lo mismo pasó con Martin Luther King, aunque él era bautista, protestante, como nosotros llamamos aquí en la República Dominicana, él nunca tuvo discriminación. Él estudió el pensamiento de Jacques Maritain, un filósofo francés. Él estudió las ideas de Thoreau. Él tomó de ejemplo a Mahatma Gandhi, que no era cristiano. Entonces, era un personaje, en este sentido, de una idea muy abierta, y de sus acciones, naturalmente, él defendía los negros norteamericanos, especialmente del sur. Quiere decir, su lucha estaba muy bien definida. Vámonos a la pausa. José, fíjate, podríamos decir que en este momento quizás nuestros hijos, a pesar de que esto no hace tanto tiempo, porque estamos hablando de la década del 50 y del 60, sin embargo, es un panorama muy distinto el que tenemos socialmente ahora, por lo menos en el occidente, y nuestros hijos nunca pensarían que a una persona negra, por ser negra, se le va a impedir que suba a un automóvil. En las religiones también hay mucho más, aunque todavía hay mucho apasionamiento en algunos pueblos pequeños, principalmente de Estados Unidos, donde se rechaza mucho el de otra religión. En el occidente hay una apertura muy grande con las religiones, no así en los países musulmanes, por ejemplo. De manera que la aceleración de los tiempos en cuanto a aceptación va muy rápido y cada día más hay menos discriminación, a pesar de que hay muchos grupos xenófobos que en los últimos años se han desarrollado también producto de las migraciones. Pero la proyección es que cada vez menos discriminación habrá en el mundo y las personas podrán, aceptarse más fácilmente. Vamos a ver qué pasa. Vámonos a la pausa y seguimos con vamos a decir, este conversatorio. En el año 1865, cuando terminó la Guerra Civil, la esclavitud fue prohibida, pero eso no significó que los afroamericanos fuesen tratados inmediatamente con igualdad y justicia en todas partes de los Estados Unidos. En los estados del sur existían leyes de segregación. No se les permitía a los negros las mismas libertades que a los blancos. Por ejemplo, los negros no podían viajar en los mismos vagones del tren, no podían usar los mismos baños, no les pagaban el mismo salario en el trabajo, no se podían sentar en las mismas mesas en las cafeterías, no podían asistir a las mismas escuelas o usar las mismas fuentes de agua potable que los blancos.
A esto se le llama segregación o separación por el color de la piel. En los años 50 y 60, los estadounidenses negros comenzaron a protestar en forma pacífica en contra de la segregación. Se sentaban en las mesas de las cafeterías designadas para los blancos o tomaban la sección de los blancos en los autobuses públicos. Esto fue parte de lo que se llamó el movimiento por los derechos civiles. Muchos negros y blancos en todas partes de los Estados Unidos se unieron a la protesta. A menudo sus protestas se llevaron a cabo con ira y violencia. Un pastor llamado Dr. Martin Luther King Jr. llegó a ser muy activo en el movimiento de los derechos civiles. Él era un orador persuasivo y mucha gente estuvo de acuerdo con lo que tenía que decir acerca de la libertad para todos los estadounidenses, independientemente de su color de piel. El 28 de agosto de 1963, un gran número de personas se reunieron en Washington, D.C. A esto se llamó la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, o simplemente la Marcha en Washington. Esta fue organizada para mostrar apoyo al movimiento por los derechos civiles. Gente de todas partes de los Estados Unidos llegaron a marchar por las calles de Washington, D.C. y se reunieron en los escalones del monumento a Lincoln. Muchas personas importantes hablaron en esta reunión, entre ellos el Dr. Martin Luther King Jr. Él dio un discurso al que ahora se le llama Tengo un sueño. El Dr. King habló de su sueño, en el que algún día todos los estadounidenses, independientemente de su color, raza, religión o sexo, tendrían las mismas libertades y ventajas. Poco después, en 1964, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles. El sueño del Dr. Martin Luther King Jr. y de muchos afroamericanos se hizo realidad. Por fin habría igualdad de derechos para todos. Bien, ahí veíamos este breve reseña sobre la situación del origen de la desigualdad y la discriminación. Y bien, aunque decía, concluía la cápsula en que ahora hay igualdad de derechos, pero no bien de oportunidades. Todavía falta mucho invertir en educación, en igualdad de viviendas, en acceso a la salud, los trabajos, igualdad entre hombre y mujer. Exacto, no solamente con los negros, con todos. Sí, lo que quiero decir, pero en el caso de la población negra, como te decía, es más a mí me chocó dramática. El promedio de ingresos de la familia negra, ahora recién, en 2017, 18, al promedio de ingresos de una familia blanca. Es una cosa que es como 10 veces más. Entonces, yo lo que digo, ciertamente el trabajo de Martin Luther King fue portentoso, fue un trabajo que despertó 100 años después de la Guerra Civil, 100 años después de haber obtenido esos derechos, exacto. de haberlo obtenido. Lo que pasa fue que lo limitaron después los gobiernos de los estados del sur. 100 años después, haber iniciado este proceso, de haber concluido precisamente en 1964 con esta nueva ley de derechos civiles, que fue la que reiteró los derechos como ciudadanos, como votantes, que era uno de los puntos, acceso a la educación, etcétera. Igualdad en cualquier sitio. En ningún sitio te pueden decir tú no puedes entrar aquí porque tú eres negro. Claro. Antes te ponían letrero, baño de negro, baño de blanco. Ahora, el pensamiento de Martin Luther King es un pensamiento cristiano, en la cual... Él era un pastor. Baptista, sí, pero un pensamiento cristiano. ¿Qué quiero yo decir con esto? O sea, el pensamiento cristiano se basa fundamentalmente que el centro de la humanidad es el hombre, la persona humana. Y la persona humana somos todos iguales porque somos hijos de Dios, con la misma igualdad. No puede existir discriminación ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por color. Y esa era la base fundamentalmente
que tenía Martin Luther King, que actuó como un cristiano, porque hay muchos cristianos que dicen, sí, yo no estoy de acuerdo con eso, pero se quedan de manos cruzadas. No hacen nada. Él se movilizó, él hizo boicot. Lo que contamos anteriormente, tanto Mónica como yo, del caso de Rosa Parks, fue el detonante en la cual, ¿por qué tú tienes que sentarte y yo no? Que somos personas igual, que no tenemos superioridad ni inferioridad, somos iguales. Como se lucha ahora por la situación de las mujeres y los hombres. Entonces, bueno, esta lucha que hizo Martin Luther King con esos principios que digo y repito, comenzaron por Thoreau, y Thoreau fue el que habló de la desobediencia civil. Quiere decir, hay cosas que dicen las leyes, pero son injustas. Sí. Y tú tienes que ir a lo que es justo. Y no es justo permitir que hayan superioridad por color solamente, o por religión, o por raza, o por lo que sea. Entonces, esa es la grandeza de Martin Luther King, porque han existido otros que han dicho, denunciado eso, pero no hacen nada. Él se movilizó, él hizo cuestionamiento a la sociedad, especialmente en el caso de la discriminación, en los derechos civiles que tienen las personas, que son los mismos para todos. Y esa es la grandeza de Martin Luther King en una región de los Estados Unidos que ha sido cuna de la democracia, podemos decir, que existieran en esa época, y estamos hablando de poco tiempo, históricamente hablando, en la cual todavía los blancos tenían. Hubo un grupo muy grande que atacó mucho a Martin Luther King, que era el Ku Klux Klan, que eran gente que estaban... pero en aquella época que eran más activos en la lucha, que porque eso iban contra los negros y le daban golpes, asesinaron muchos negros, encarcelaron muchos negros, porque las autoridades civiles en esa época eran contra los negros. La moraleja de todo esto es que no siempre las leyes son justas y que las leyes tienen que ser dinámicas en un momento dado para cambiar, y de ahí se deriva por muchas veces que por eso los mismos abogados, sin atacarlos más allá de sus verdaderas culpas, vamos a decir, defienden con la ley en la mano a alguien que lo ha hecho mal Pero como explicó Julio, bueno, ¿por qué 100 años después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos pasaron esas cosas? 100 años, no estamos hablando de una década, 100 años. Después. ¿Por qué? Porque se permitió que los blancos tuvieran supremacía. En otros estados no pasó eso. O sea, los estados del no norte. Es que no había igualdad. Y nosotros que somos, digamos, dominicanos, peloteros, sabemos cómo sufrieron discriminación muchos de los primeros. Ahora no, ahora juegan igual, están en el mismo hotel, comen igual, viajan igual. Pero antes no era así. Claro. Antes era una separación, como pasó en África del Sur con el apartheid. Quiere decir que era una segregación. Tú eres blanco, tú tienes derecho. Yo soy negro, no tengo ningún derecho. Bueno, pero con la agravante de que ese era el país de los negros. Bueno, aparecieron. Y era la mayoría. Aparecieron. Eran 40 millones contra 5. Bueno, y bueno, tuvo que aparecer un Nelson Mandela. Y aquí hay una información que es interesante, y es que el hijo de Martin Luther King, Dexter King, haciendo algunas investigaciones, solicitó un nuevo juicio para este señor Ray. El que supuestamente asesinó a... Pero en el nuevo juicio lo descargaron. ¿Lo descargaron el nuevo juicio? Dice, algunos han especulado que Ray fue utilizado como señuelo, similar a lo que se ha dicho sobre el asesino de John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald. Algunos de los argumentos que pretenden sostener tales acusaciones son: la confesión de Ray fue dado bajo presión y lo habían amenazado con la pena de muerte. Cuando lo capturaron en aquella época, en el 69, Ray era un ladrón y asaltante y no tenía registros policiales relacionados con crímenes violentos con armas. Muchos sospechan en una conspiración en el asesinato, ya que ninguna de las dos pruebas separadas de balística realizadas en Remington Game Master concluyeron de forma determinante que Ray fuera el asesino, o siquiera que esa fuera el arma homicida. Es más,
Los testigos que se encontraban alrededor de King al momento de su muerte dicen que el disparo provenía de otro lugar, Dios mío. detrás de una gruesa shrubbery, cerca del rooming house, y no de la rooming house shrubbery, que fue cortada de una forma inexplicable en los días que siguieron al asesinato. ¿Y en qué año entonces lo descargaron? 98. 98. ¡Wow! Hay muertes en otro los día. Estados Unidos sobre líderes. Claro que en 1998, todavía O sea su que pasó asesinato- preso desde... es decir, en 98 el hijo de Martin Luther King se reunió con Ray y apoyó públicamente los esfuerzos de Ray para que tuviera un nuevo juicio. Dios mío. Lloyd Jowers, propietario del restaurante en Memphis, fue llevado a la justicia civil y demandado por ser parte de una conspiración para asesinar a Martin Luther King. Jowers fue encontrado culpable y la familia de King se le entregaron $100 como indemnización porque propuesto por ellos para demostrar Dios que su mío. persecución no tiene que ver con búsqueda de ganancia económica. Señores, pero hay que ver y también no se puede juzgar. Yo que he estado en Memphis varias veces, hay una discriminación contra los blancos grande. Digo, porque tratan a uno, yo que no soy, o sea, yo que soy latina, tratan a uno malísimo los negros. Bueno. Malísimo, pero es producto de Son todo, racistas todo lo los que... negros. Pero súper racista, para que tú sepas, y todo el mundo coincide, es una cosa, pero es producto también de todo lo que ellos pasaron. Bueno, pero la muerte de Kennedy fue un asesinato en la cual bueno, hay que saber que en las muertes de los Kennedy y de el jefe de la CIA era Hoover, que ese hombre era maligno en todos los casos y que sabía. Ellos tenían fichado porque Martin Luther King no fue una sola vez que fue preso, Claro, ni claro. perseguido. No, toda la Su semana, casa casi. fue Claro, destrozada dos sí, veces, destrozada sí. de todo. Quiere decir que era una figura Fue muy pública, valiente. conocida, que posiblemente era perseguido también por sus acciones. Pero la obra de Martin Luther King queda en la historia como uno de los hombres más sobresalientes del siglo pasado. Sí, indudablemente. Se nos acabó el tiempo. Gracias, José, por traernos esta historia tan interesante. Yo diría, más que interesante, además emocionante y un ejemplo a seguir por todos. Y para que sepamos que no siempre las leyes establecidas son justas. No, y un homenaje a Martin Luther King. Claro. El día De su aniversario. el día que se celebra en los Estados Unidos. Es el día 20 De conmemoración. de enero, El de conmemoración. tercer lunes. Ellos cogen, dicen que no cogen ni el del nacimiento ni el de la muerte, sino alguno por esa fecha. Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Nos volveremos a ver.